los seguidores del Dr. Du. Esta noche vamos a topar un tema que es bastante recurrente, muy común. El estudiante de medicina debe prepararse muy bien en el entendimiento de la inflamación. Antes quiero presentarles a mi compañero, mi colega, cirujano como yo, para que nos alegre un poco esta noche. Les decía que la inflamación aguda que acabamos de ver en los videos anteriores tiene que ver y tiene esa característica, justamente el dolor, calor, rubor, inflamación, fiebre, pérdida de la función que habíamos analizado, que lo vamos a solucionar con la aplicación de un antiinflamatorio, un analgésico, calor local, frío local, dependiendo de lo que sea. Y ya conocemos y ya sabemos la base científica de lo que es la inflamación. Ya tenemos herramientas para nosotros frente a nuestro paciente googleado, paciente que viene leyendo las redes sociales, que viene oyendo muchas noticias que posiblemente no las entiende. Nosotros ya tendremos el sustento científico para decir esto es la inflamación y en base a esto es lo que se maneja. Entonces, visto esto, el día de hoy vamos a ver y a resolver, van a tener las diapositivas de la inflamación crónica y también de la reparación. Es un tema un poquito más árido, tiene otras cosas, otros elementos diferentes de lo que vimos de la inflamación aguda. Sin embargo, también son importantes porque tanto como la aguda, la crónica también es muy común. Y además, los procesos de reparación que un tejido debe tener luego de haber sufrido una agresión como la inflamación. Bienvenidos nuevamente, recuerden que les saluda el Dr. Du, con mi colega cirujano ahora, y adelante con el video. Gracias. Bien, entonces vamos a desarrollar la inflamación crónica y la reparación. La inflamación crónica es una respuesta de duración prolongada, semanas o meses, en las que la inflamación, la lesión de los tejidos y los intentos de reparación coexisten con combinaciones variables. Las causas son infecciones persistentes, cuando hay microorganismos difíciles de eliminar, como las micobacterias, los virus, hongos o parásitos. Estos provocan una reacción de hipersensibilidad retardada. Se ocasiona una respuesta que se conoce como reacción granulomatosa. Reacción granulomatosa. También las enfermedades por hipersensibilidad son causadas por activación excesiva e inapropiada del sistema inmunitario, y cuando ésta se va en contra de los propios tejidos del huésped, se producen las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y la esclerosis múltiple. Otra causa, exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos, exógenos o endógenos. Cuando se inhala el sílice por tiempo prolongado, se da silicosis a nivel pulmonar. Este es un ejemplo de agente exógeno. La aterosclerosis se produce por depósito en la pared arterial de colesterol endógeno, por ejemplo. Las características morfológicas de la inflamación crónica tienen que ver con infiltración de células mononucleares como macrófagos, linfocitos y células plasmáticas, destrucción de los tejidos inducidos por el agente causal, intentos de curación mediante reposición de tejido dañado, desarrollando angiogenia y fibrosis. Los mediadores de esta inflamación son los macrófagos, los que contribuyen liberando citocinas y factores de crecimiento, destruyendo los agentes invasores y tejidos extraños, y activando otras células como los linfocitos T. Los macrófagos son células tisulares derivadas de células madre, hematopoyéticas de médula ósea, saco vitelino y el hígado fetal. Estas células se conocen como monocitos. Los macrófagos están distribuidos en algunos órganos del cuerpo humano. En el hígado se llaman células de Kupffer, en el vaso y ganglios histocitos inusuales, en el sistema nervioso central células microgliales, en los pulmones macrófagos alveolares. Este conjunto se conoce como sistema mononuclear, antes llamado retículo endotelial. Las vías de activación de los macrófagos.
La clásica es inducida por endotoxinas microbianas y por señales derivadas de la citosina IFNY. Se les llama M1 porque producen óxido nitroso y radicales de oxígeno y aumentan las enzimas lisosómicas. Alternativa, inducida por citotoxinas distintas a IFNY como la IL-4 y la IL-13 producidas por linfocitos T. A estas se les conoce como M2 y su función es reparar los tejidos. Secretan factores de crecimiento e incrementan la angiogenia, activan los fibroblastos y estimulan la síntesis de colágeno. Aquí algunas de ellas. Los linfocitos, los microfios y antígenos ambientales activan los linfocitos T y B, que amplifican y propagan la inflamación crónica. Su función más destacada es la de actuar como mediadores de la inmunidad adaptativa, pero también en inflamación crónica y puede ser persistente o grave. Por su capacidad para liberar linfocitos T CD4 favorecen la inflamación e influyen en la naturaleza de la reacción inflamatoria. Los linfocitos B activados y las células plasmáticas productoras de anticuerpos están a menudo presentes en los focos de inflamación crónica. Los eosinófilos son abundantes en reacciones inmunitarias mediadas por IgE y en infestaciones parasitarias. Contienen una proteína básica principal que es tóxica para los parásitos y también son útiles en reacciones alérgicas. Recuerden que cuando hablamos de eosinófilos, nos tenemos que poner a pensar siempre en alergias, reacciones alérgicas o infestación parasitaria. La inflamación granulomatosa es una inflamación crónica caracterizada por la presencia de cúmulos de macrófagos activados, a menudo con linfocitos T y a veces se asocia a necrosis central. Los macrófagos activados expanden su citoplasma y comienzan a asemejarse a células epiteliales, por lo que se les denomina epitelioides. Recuerden, el término oid es semejante a o se parece a. Algunos se fusionan y forman células gigantes multinucleadas. Hay dos tipos. Granulomas de cuerpo extraño se forman alrededor de partículas de talco, suturas o fibras, y granulomas inmunitarios que son causados por diversos agentes capaces de producir una respuesta inmunitaria mediada por linfocitos T. Aquí un ejemplo de una lesión a nivel submandibular. En la morfología se pueden ver células epitelioides, aparecen rodeados por una corona de linfocitos. Se ven células gigantes de Langerhans entre 40 y 50 micras de diámetro. Tienen varios núcleos y derivan de la fusión de macrófagos activados. Macroscópicamente se ven como el queso, por lo que esta condición se conoce como necrosis caseosa. Los granulomas se pueden desarrollar en la enfermedad de Crohn, es una inflamación de tipo intestinal muy común en los Estados Unidos, y también les podemos ver en una enfermedad de origen desconocido como es la sarcoidosis. Cuando se encuentran granulomas siempre debemos descartar tuberculosis. Esta es una condición importantísima, casi patognomónica. La inflamación se asocia a reacciones sistémicas inducidas por citocinas que en conjunto forman la llamada respuesta de fase aguda. Las citocinas, como el factor de necrosis tumoral, la IL-1 y la IL-6, son mediadores de la fase aguda, como ya vimos en las clases anteriores. Las alteraciones patológicas son las siguientes. Los pirógenos, que son estos exógenos, estimulan leucocitos para liberar IL-1, factor de necrosis tumoral, convirtiéndose en pirógenos endógenos, los cuales incrementan las enzimas que convierten el ácido araquidónico en prostaglandinas mediado por las ciclooxigenasas. En el hipotálamo, la prostaglandina E2 estimula producción de necrosis tumoral, reconfigurando el punto de la T al alza, de la temperatura al alza. Reconfigurando el punto de la temperatura al alza. Los efectos sistémicos de la inflamación son la fiebre, los AINES,
sea, los antiinflamatorios no esteroidales, incluidos el ácido acetil salicílico, reducen la fiebre inhibiendo la síntesis de prostaglandinas. Esta es la forma como lo hacen. La fiebre es un mecanismo de defensa del huésped. Los efectos sistémicos de la inflamación con proteínas de fase aguda son sintetizadas en el hígado. Sus concentraciones se multiplican como respuesta a un estímulo inflamatorio. Las más conocidas son la PCR o proteína C reactiva, el fibrinógeno y la proteína amiloide A sérica, SAA, proteína amiloide A sérica. La síntesis de ellas es estimulada por la citosina IL-6 para la PCR y fibrinógeno y las IL-1 o factor de necrosis tumoral para la SAA. El fibrinógeno se une a los eritrocitos y hace que se formen pilas que sedimentan más rápidamente por gravedad que los eritrocitos aislados. Esta es la base para medir la velocidad de eritrosedimentación eritrocítica, que es un indicador importantísimo de inflamación. Esta velocidad de eritrosedimentación es una prueba sencilla que evalúa la respuesta inflamatoria a cualquier estímulo. Tiene efectos beneficiosos en la inflamación, pero la producción prolongada de la SAA causa amiloidosis secundaria. Entonces pongan atención, la proteína amiloide A sérica, cuando su producción es prolongada, puede causar amilosis secundaria, como estamos viendo en la imagen. El péptido regulador del hierro, que es la hepcidina, también está involucrado en esta reacción y en la inflamación crónica. Su elevación explica el por qué un paciente con inflamación crónica presenta anemia. Repito, el péptido regulador del hierro, la hepcidina, también está involucrado en esta reacción y en la inflamación crónica su elevación explica el por qué un paciente con inflamación crónica presenta anemia. Otro efecto sistémico es la leucocitosis. Es frecuente, en especial cuando hay una infección bacteriana. Pueden ascender de 15 a 20.000, como habíamos hablado en clases. Niveles mayores pueden llegar hasta 100.000 y cuando es inflamación se conoce como reacción leucemoide. Pero ojo, muchísimo cuidado, no vayamos a dejar pasar una leucemia. Se produce por aceleración de la liberación de células a partir de la reserva postmitótica de la médula, o sea, causada por IL-1 y factor de necrosis tumoral. De este modo se incrementa el número de neutrófilos inmaduros en sangre, que se conoce como desviación a la izquierda. Estas células que ustedes están viendo, que están en formación, son las células que de inmediato llaman a ser producidas y son formas inmaduras de neutrófilos. La mayoría de infecciones bacterianas aumentan los neutrófilos, como en el caso de la neutrofilia. Las infecciones virales dan linfocitosis. En las alergias y en las infestaciones parasitarias se incrementan los eosinófilos, produciendo eosinofilia. En la fiebre tifoidea, rickettsiosis o protozoos y algunas infecciones virales dan disminución de leucocitos que se conoce como leucopenia. Otras manifestaciones son el aumento del pulso, presión arterial alta, reducción de la sudoración por redireccionamiento del flujo vascular cutáneo a lechos más profundos para minimizar la pérdida de calor, escalofríos intensos, anorexia, somnolencia por efectos de la citocina a nivel cerebral y malestar general. En las infecciones bacterianas graves, como la sepsis, se estimula la producción de grandes cantidades de factor de necrosis tumoral e IL-1, lo que puede ocasionar coagulación intravascular diseminada, choque hipotensivo y trastornos metabólicos, como resistencia a la insulina e hiperglucemia. Esta tríada se conoce como choque séptico. En la reparación, también puede ser cicatrización el nombre y hace referencia al restablecimiento de la arquitectura y la función tisular tras una lesión. Reparación se refiere a tejidos parenquimatosos y conjuntivos. Cicatrización se refiere a epitelios superficiales. Para la reparación se dan dos procesos: regeneración por proliferación de células residuales no lesionadas
no lesionadas, y maduración de células madre adultas y el depósito de tejido conjuntivo para formar una cicatriz. Regeneración de células y tejidos implica proliferación celular promovida por factores de crecimiento y estrechamente dependiente de la integridad de la matriz extracelular y del desarrollo de células maduras a partir de células madre. La capacidad de los tejidos para repararse a sí mismos viene determinada por su capacidad regenerativa intrínseca. Tejidos lábiles, las células de estos tejidos se destruyen y se reponen continuamente por maduración de células madre adultas y por proliferación de células maduras. Entre las células lábiles se encuentran las hematopoyéticas de la médula ósea, epitelios escamosos superficiales de la piel, cavidad oral, vagina y cuello uterino, epitelios cúbicos de los conductos que drenan órganos exocrinos como las glándulas salivales, páncreas, vías biliares, epitelio cilíndrico del tubo digestivo, útero y trompas de falopio, epitelio de transición de las vías urinarias. Estos tejidos pueden regenerar después de la lesión en la medida en que esté preservada la reserva de células madre. Esto es importantísimo. Hay tejidos estables, como las células de estos órganos están en reposo y presentan poca actividad proliferativa en estado normal. Se dividen en respuesta a una lesión, como las células del hígado, riñón y páncreas, aunque estos últimos con una capacidad de regeneración limitada. Los tejidos permanentes de estas células no son proliferativas. Luego del nacimiento, las neuronas y las células del músculo cardíaco están en esta categoría como permanentes. Por lo tanto, las lesiones del cerebro y corazón son irreversibles y originan una cicatriz. El hígado humano tiene una gran capacidad de regeneración, como se aprecia luego de una hepatectomía parcial por enfermedad o para trasplante. Se regenera por proliferación de hepatocitos remanentes o repoblación a partir de células progenitoras. El hígado puede extirparse hasta en el 90%. Es estimulada por la acción combinada de citocinas y factores de crecimiento polipeptídicos. En la primera fase hay una sensibilización previa con producción de IL-6 y células de Kupffer. La segunda fase es de factores de crecimiento, el HGF, el TGF-alfa, que corresponde al factor de crecimiento transformante alfa y factor transformador de crecimiento, como decía, que hay el alfa y el beta. Fase de terminación, los hepatocitos vuelven a la fase de reposo. No se conocen los mecanismos de las señales de detención, pero se cree que están involucradas citocinas como el factor de crecimiento transformador o transformante beta. Reparación por depósito de tejidos conjuntivo. Cuando el tejido no se puede regenerar, se reponen células lesionadas con tejido conjuntivo, dando lugar a la formación de una cicatriz. A diferencia de la regeneración, esta parcha la lesión. Los pasos de la formación de una cicatriz: primero hay angiogenia, es decir, aumenta la cantidad de vasos nuevos o neovascularización, que es la formación de vasos sanguíneos que aportan oxígeno y nutrientes. Estos vasos son permeables debido a las uniones interendoteliales incompletas, ya que el factor de crecimiento endovascular incrementa la permeabilidad vascular. Es la razón por la que una herida se ve edematosa hasta mucho después de que la inflamación haya remitido. Formación de tejido de granulación: está formado por migración y proliferación de fibroblastos y el depósito de tejido conjuntivo laxo, vasos y leucocitos entremezclados. Tiene una apariencia rosada, blanda y granular, como la que se ve debajo de una costra de herida o piel. Remodelación de tejido conjuntivo genera una cicatriz fibrosa estable. El tejido conjuntivo aumenta en el tejido de granulación. La reparación empieza en un lapso de 24 horas desde la lesión con migración de fibroblastos. Factores que influyen en la reparación tisular. Infección es una de las causas más importantes de retraso de la inflamación. Estado nutricional tiene efecto importante sobre la reparación. La carencia de proteínas de vitamina C inhiben la síntesis de colágeno y retrasa la cicatrización. La carencia de proteínas y vitamina C.
Los glucocorticoides pueden debilitar la cicatriz por inhibición de la producción del factor de crecimiento y disminución de la fibrosis. Factores mecánicos como el aumento de la presión sobre una herida y mala perfusión mecánica o por arteriosclerosis, diabetes u obstrucción del drenaje venoso. Cuerpos extraños, fragmentos metálicos o textilomas. El tipo y el alcance de la lesión y el restablecimiento completo tiene lugar en tejidos compuestos por tejidos lábiles y estables. Los tejidos permanentes obligatoriamente presentan cicatrización, como en el caso del infarto agudo de miocardio. La localización de la lesión y el carácter de tejido lesionado, como en cavidades como la pleural, peritoneal, sinovial, producen abundantes exudados. La reparación se lleva a cabo por digestión del exudado por enzimas proteolíticas de los leucocitos y reabsorción del exudado licuado. Este proceso se conoce como remisión o resolución. Cuando hay ausencia de necrosis celular, la arquitectura normal suele restablecerse, con cicatrización de heridas cutáneas que comprende regeneración epitelial con formación de tejido conjuntivo. La cicatrización se da por primera o segunda intención. En primera intención, cuando la lesión afecta solo a la capa epitelial, el principal mecanismo de reparación es la regeneración epitelial, también llamada unión primaria. El ejemplo más claro de este tipo es la de una incisión quirúrgica aproximada por suturas. Las heridas inducen una rápida activación de las vías de la coagulación. Se forma un coágulo en la superficie de la lesión que contiene eritrocitos atrapados y fibrina, fibronectina y proteínas del complemento. Se detiene la hemorragia, la liberación de factor de crecimiento induce permeabilidad vascular y edema. Al deshidratarse la superficie externa del coágulo se forma una costra que cubre a la herida. En el lapso de 24 horas se encuentran neutrófilos en el borde de la incisión migrando hacia el coágulo de fibrina. Las células del epidermis empiezan a mostrar mayor actividad mitótica. De 24 a 48 horas las células de ambos bordes ya han comenzado a migrar y proliferan en la dermis depositando componentes de la membrana basal. Al tercer día los neutrófilos han sido reemplazados por macrófagos y el tejido glandular invade progresivamente el espacio de la incisión. Los macrófagos son esenciales para la reparación ya que eliminan fibrina y residuos, favorecen la angiogenia y el depósito de matriz extracelular. Y ya se ven las fibras de colágeno en los bordes de la incisión. En el quinto día la neovascularización alcanza su máximo y estos nuevos vasos son permeables y permiten el paso de proteínas y líquido extracelular al espacio extravascular. En la segunda semana se registra acumulación de colágeno y proliferación de fibroblastos. Disminuye el infiltrado leucocítico, edema y vascularización y empieza el proceso de blanqueamiento, que se debe al aumento del depósito de colágeno y regresión de los conductos vasculares. Al final del primer mes la cicatriz consta de tejido conjuntivo cubierto de epidermis normal. Y el de segunda intención, cuando la pérdida de tejidos y células es más extensa, como en el caso de heridas grandes, abscesos o úlceras, necrosis isquémica en órganos parenquimatosos, se combina regeneración y cicatrización. También se llama unión secundaria. La reacción inflamatoria es más intensa, abundante de tejido de granulación, acumulación de matriz extracelular, formación de una cicatriz grande y contracción de la herida por acción de miofibroblastos. La secundaria se distingue de la primaria en varios aspectos. En heridas extensas el coágulo de fibrina es mayor y en la zona lesionada hay más exudado y residuos necróticos. Requieren más tejidos de granulación. Se forma una matriz provisional que tiene fibrina, plasma, fibronectina y colágeno tipo 3. Luego de 2 semanas se reemplaza por colágeno tipo 1 y se convierte en una cicatriz avascular integrada por fibroblastos fusiformes y colágeno denso, fragmentos de tejido elástico además. Es importante la presencia de miofibroblastos en los bordes de la piel. Esta es una importante característica de este tipo de cicatrización. La resistencia de la herida. Las suturadas tienen el 70% de fuerza en relación a la piel normal. Cuando se retiran los puntos de sutura, generalmente luego de una semana esta fuerza baja al 10%, pero se incrementa en las siguientes 4 semanas. La recuperación de la fuerza de la herida se debe a la presencia de colágeno y sus fibras entrecruzadas.
A los 3 meses la herida alcanza del 70 a 80% de su fuerza. Y fibrosis de órganos parenquimatosos, como en el depósito de colágeno, que es parte de la cicatrización normal de la herida. El término fibrosis hace referencia al exceso de depósito de colágeno. La fibrosis es un proceso patológico inducido por procesos lesivos persistentes como infecciones o reacciones inflamatorias crónicas. Se asocia a pérdida de tejido, causa disfunción orgánica e insuficiencia de órganos afectados. La principal citocina asociada a la fibrosis es la TGF-beta, que transforma las células. Entre los trastornos fibróticos se encuentran enfermedades crónicas debilitantes como cirrosis hepática, esclerosis sistémica en la esclerodermia, fibrosis pulmonar, neumoconiosis, nefropatías y pericarditis constrictiva. La formación inadecuada de tejido de granulación o de cicatriz da lugar a 2 tipos de complicaciones, o dehiscencia y úlceras. En el caso de la imagen es una dehiscencia que se produce en suturas de la pared abdominal y el tubo digestivo, causados por aumento de la presión intraabdominal, vómito, tos o ilio. Cuando hay una vascularización inadecuada se producen úlceras. Es típico la de los miembros inferiores en personas con enfermedad vascular periférica, aterosclerótica o en pacientes con alteración de la sensibilidad, como la neuropatía diabética o miembros con paresias o inmovilidad. Los queloides aparecen por formación excesiva de componentes que participan en la reparación. La acumulación excesiva de colágeno hace que la herida se eleve en relieve y a esto se conoce como cicatriz hipertrófica. Cuando el tejido cicatrizal crece más allá de los límites de la herida y no se contrae, se conoce como queloide. Por último, el exceso de la contracción de la herida da lugar a contractura y deforma la herida y los tejidos circundantes. Se presenta en palmas de las manos, plantas de los pies, cara anterior del tórax y se asocia a quemaduras graves y pueden alterar la movilidad articular. Bien, con esto hemos visto estos 2 temas de inflamación crónica y reparación. Espero que les haya servido. Por favor, lean el capítulo correspondiente de la patología estructural y funcional de Robbins. Recuerden que les saluda el Dr. Du y nos vemos en el otro video. Muchas gracias.